Durante el proceso de diseño, los fabricantes intentan por todos los medios reducir la falta de uniformidad en el campo de iluminación de la óptica desde el centro hacia los extremos. Aún así, todas las ópticas del mundo viñetean, pero este fenómeno es mucho más grave en cine que en fotografía. ¿Por qué? Porque es mucho más obvio y mucho más evidente cuando realizamos desplazamientos, bien sea una panorámica horizontal o vertical, o bien movimientos de dolly. A grosso modo, podríamos decir que las leyes de reflexión y refracción óptica nos vienen a decir que si la luz entra perpendicular en una óptica de base que no tuviera ningún revestimiento, claro está, en cada superficie reflexiva, cada vez que atraviesa una superficie, un cambio de superficie de vidrio a aire, se perdería un 5% de la luz que llega hasta ese elemento y el 95% restante se transmitiría. Esto significa que cuando sumamos una cantidad X de elementos en el bloque óptico, hemos perdido una cantidad de iluminación importante. Insisto, siempre y cuando una óptica no tenga revestimientos. Ese es uno de los motivos fundamentales por los cuales se adhieren multicapas de revestimientos a los elementos, para que no exista en absoluto esta pérdida de transmitancia de luz. La luz que no llega de forma perpendicular, especialmente en el caso de los grandes angulares, que existe más posibilidad de que llegue la luz en otros ángulos de incidencia mucho más pronunciados, produce también un incremento en el fenómeno que acabamos de contar. De manera que al incrementarse la refracción, también existe una diferencia mayor entre el campo de iluminación en el centro con respecto al que hay en los bordes. Por eso se produce el fenómeno del viñeteo. Para comprobar cómo afecta el viñeteo a cualquier distancia focal de cualquier juego de ópticas con el que vayáis a trabajar, basta con hacer un chequeo muy simple con un fondo uniforme como este que tenemos detrás y sencillamente ver cómo responde la óptica en las posiciones, normalmente son las que se miden, de apertura máxima y de una apertura intermedia. Pues por regla general se suele escoger la apertura máxima y por lo menos un T4 y en ocasiones un T5-6. Y esto se puede hacer a distancia mínima de enfoque y enfocando a infinito. Nunca está de más conocer el número de grupos en el que están los elementos del bloque óptico unificados. ¿Por qué? Porque es esencial esa cantidad de elementos y esa cantidad de grupos para determinar el comportamiento futuro de la óptica. El ángulo de rotación del anillo de enfoque y, en su caso, si es una óptica zoom, también del de zoom, es fundamental para un foquista. Hay que establecer exactamente cuál es la distancia que hay entre marcas. Por regla general, cuanto mayor sea la distancia, por ejemplo, entre las ópticas que tenemos aquí, esta sería la mayor, podéis ver las escalas y la distancia entre ellas, y hablamos de un ángulo de prácticamente 300 grados, mientras que en este caso, por ejemplo, sería más pequeño, contando con el mismo diámetro frontal de 114 milímetros, y en este último caso estamos hablando de una óptica con el diámetro frontal de 95 milímetros y, por tanto, como podéis ver, las marcas están ciertamente apelotonadas. Ahora bien, no necesariamente en el universo actual eso es algo malo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando todo el día con drones, cardanes, estabilizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Herramientas que funcionan de manera más adecuada y más cómoda para el operador o para quien quiera que las esté dirigiendo a distancia, si tratamos con ópticas de diámetro menor, que sean más compactas. Por eso, ya digo, no necesariamente a día de hoy es más adecuado tener un ángulo de rotación más grande, depende de cómo se esté operando el foco. Y también hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces en los rodajes a día de hoy se usan motores externos y se utiliza directamente un mando de foco remoto o una unidad de control remoto de todo el sistema. Como es obvio, las marcas deben estar calibradas con precisión y, a ser posible, grabadas en el barrilete con relieve si puede ser, y que sea con pintura especial luminosa o reflectante para cuando trabajamos en situaciones con muy poca luz. Los juegos de ópticas deben mantener en la medida de lo posible siempre las dimensiones muy parecidas o al menos una uniformidad en el diámetro frontal y en la posición de los anillos.
con independencia de que sean distintas distancias focales. Insisto, en la mayor parte de los casos es así. Hay situaciones normalmente en los extremos más angulares y en los extremos más telefoto en los que esto sencillamente no es posible. Pero en la mayoría del juego se busca esta, ya digo, esta proporcionalidad y que estén en los mismos sitios los anillos independientemente de las dimensiones totales y que sea el mismo diámetro. ¿Por qué? Porque facilita muchísimo el trabajo con un portafiltros, parasol, matchbox, etcétera, etcétera. Y del mismo modo, los mandos de foco o los motores de control remoto estarán en la misma posición aunque nosotros cambiemos de distancia focal, lo que nos va a ahorrar una cantidad considerable de tiempo al final de cada jornada de rodaje y, como sabéis, el tiempo es pasta. El par de torsión necesario para accionar los anillos tiene que ser consistente en todo el juego de ópticas. Una especie de combinación entre facilidad de accionamiento y suavidad. Tiene que ofrecer también cierta resistencia al avance para que todo el tiempo sea uniforme el movimiento. Existen básicamente tres clases o tres tipos de sistemas mecánicos de enfoque en las ópticas. Dos de ellos extremadamente comunes. El primero es la helicoidal y el segundo el sistema de levas. El tercero es un sistema por cable que solo utilizan las ópticas fabricadas por Van Diemen, con lo cual no vamos a entrar en detalle en ese último. Pues bien, la diferencia es la siguiente. Los sistemas helicoidales permiten que sea una óptica normalmente más compacta, más ligera. La helicoidal no es otra cosa que una rosca con forma de helicoide. La ventaja, insisto, es esa. La fabricación es mucho más sencilla, es mucho menos compleja y pueden fallar menos cosas, claro. Es más compacta la óptica y más ligera. El posible problema que tienen las helicoidales es que cuando cambian la temperatura y la humedad de forma brusca, especialmente cuando baja mucho la temperatura, nos podemos encontrar en ciertos casos con que el anillo se queda un poquito tieso y no hay manera de accionarlo bien. Es como si hubiera entrado arena en la óptica y no hay manera de moverla bien. Existen herramientas para facilitar el movimiento, no solo la grasa interna que se puede colocar, sino que la propia forma del helicoide se puede mejorar y utilizar otro tipo de materiales para evitar que ocurra este fenómeno. Por ejemplo, en el caso de la CP3 de Zeiss que tenemos aquí, existe un diseño de la rosca que es ligeramente rectangular con los bordes suavizados. Y esto permite que haya holgura solo donde la tiene que haber para que no se endurezca de esta manera el anillo o la acción del anillo cuando trabajamos con bajas temperaturas. Sin embargo, por regla general no ocurre esto, es un diseño helicoidal habitual, ¿vale? Y puede presentar ese problema. La otra opción es un sistema de levas. Los sistemas de levas permiten que el anillo de enfoque se accione de una manera más suave y sin problemas por cambios de temperatura y humedad. A cambio, como es un sistema más complejo, de mayores dimensiones, pues tenemos una óptica más grande y sobre todo más pesada. Pero cada uno debe valorar qué prefiere o en qué situación va a utilizar las ópticas y va a preferir un sistema de enfoque o el otro. Dado que vamos a trabajar, como hemos dicho antes, con mandos de foco, con motores de enfoque o con matchboxes, es muy importante que no exista ninguna extensión del barrilete si estamos utilizando un zoom, sino que el desplazamiento de los elementos sea siempre interno y no lo veamos en el barrilete hacia afuera. Las escalas, a su vez, deben poder ser intercambiables, es decir, en la medida de lo posible, que podamos intercambiar las marcas sin tener que desmontar el objetivo para poder tener la información y las medidas en el sistema métrico, es decir, el sistema lógico, racional, positivista, propio de un verdadero Homo sapiens, y también la posibilidad de usar el sistema imperial para aquellas personas con dificultades para vivir, nostálgicos del Imperio Romano, que además en el momento en que se les ocurrió este sistema tenía uno de sus días más aciagos y decadentes. Los propios materiales que se utilizan en el diseño del barrilete importan. En la actualidad, como trabajamos en muy diferentes circunstancias, es interesante y bastante favorable que la óptica sea, insisto, lo más ligera y compacta posible. Pero eso no se puede hacer a costa de sacrificar calidad, resistencia y durabilidad de esos elementos mecánicos.
Pues bien, hay fabricantes que en lugar de utilizar aluminio utilizan, por ejemplo, aleación de magnesio, lo que facilita mucho que haya menos peso. Hay otros, como hemos contado antes, que utilizan un sistema más ligero, como el helicoidal, pero con un diseño especial para evitar que se quede tieso en bajas temperaturas. Hay un universo de posibilidades, pero siempre tenemos que estar muy pendientes de que el equilibrio entre la durabilidad y la resistencia del barrilete y lo compacta y ligera que sea la óptica sea óptimo.